desde Argentina. Eso llegará al contexto internacional del Congreso. Mañana tendremos un ponente de Costa Rica y un ponente de Perú. Ella es Anaí Cristina Roca Basalo. Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Y actualmente es estudiante de intercambio por el Programa de Movilidad Internacional MACA de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ella se llama Marketing Político y Estrategias Electorales. El caso del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales de 2015 en Argentina. Ahora claro que mi nombre es Anaí, no Anaí. Felicitar a los organizadores del Congreso. Todos sabemos que este tipo de eventos lleva un arduo trabajo, así que felicitaciones. Y también decirles que es muy bonito Colombia y estoy muy contenta en su país. En el presente trabajo voy a hablar sobre marketing político y estrategias electorales. Las elecciones que hubo en el 2015 en Argentina, que se disputaba el poder al kirchnerismo. Primero aclarar que me centro en el análisis del marketing político y las estrategias electorales, pero con esto y el análisis se centra en los spots publicitarios, pero sin dejar de lado que la construcción de poder y principalmente en una campaña política no solo se desarrolla en el marketing político, sino también en la construcción social desde las bases. Pero lo particular de esta campaña, y por eso me centro en el marketing político, es que se suponía que la construcción social y el territorio era algo que tenía controlado el kirchnerismo, y el kirchnerismo suponía que la militancia y los aspectos ideológicos de la política tenían un peso más importante sobre diseñar una buena estrategia de marketing político. Entonces, bajo ese supuesto, es que me interesa este caso particular de la elección. Primero, empezar realizando un contexto de la coyuntura política del 2015 en Argentina. Se presenta la imposibilidad de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, la líder indiscutible del movimiento kirchnerista en la actualidad. Al mismo tiempo hay una predominancia hasta ese momento del Frente para la Victoria, que es el partido del kirchnerismo, que se rompe claramente con la victoria de Macri. Entonces podríamos decir que se pasa de un sistema político de partido predominante a un pluralismo moderado. Pero también 12 años de gestión, si bien vislumbraban ese supuesto control territorial y ese supuesto control de las bases, también demuestran un desgaste a nivel político y social. Al mismo tiempo hay un nuevo opositor, un nuevo adversario que hasta el momento nunca se había presentado a las elecciones en Argentina para la candidatura presidencial, que es Mauricio Macri. Y con esto digo un nuevo adversario porque él se muestra con toda una nueva figura política. También la predominancia de la idea de cambio. En Argentina nunca se dio más de 3 periodos consecutivos, o sea, 12 años el mismo partido político. Entonces ya en un tercer periodo, para un cuarto periodo, ya era como que se empieza a gestar esta idea de que no hay que cambiar, o sea, podemos estar mejor. Que eso también es raro porque se cree que la gente le tiene miedo a los cambios a nivel electoral. Y en este caso se presenta que la gente quería un cambio. Entonces quien empoderara o quien llevara adelante esa idea de cambio era quien iba a atrapar a un gran espectro de
de la oposición. Otro aspecto importante son las PASOs, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y el balotaje, que por primera vez en la historia de Argentina se realiza un balotaje, nunca se había realizado. Un adversario político. Cuando decía un adversario político me refiero a cómo se presenta Mauricio Macri en el escenario político de la Argentina. Y lo resumo en estas fotos, que son fotos de sus spots publicitarios, que se muestra con una proximidad muy cercana a la gente y siempre apelando a una manera directa e individual. Entonces ahí se lo puede ver, son todas fotos de diferentes spots publicitarios. Tomando mate con una persona, con una mujer, que es algo muy común y cultural en Argentina. Acá abrazando a una señora de Jujuy, que es una provincia de la periferia argentina. Acá también cómo le da un abrazo a la persona, cómo la mano tocándole la espalda. Entonces él encara su estrategia política siempre de una manera directa e individual hacia sus votantes, cosa que no hizo el kirchnerismo, que siempre apelaba a un público que se creía que estaba ideologizado, a un colectivo, que la elección demostró que no fue así. Hablaba de las PASOs. Las PASO en Argentina, la ley electoral nacional implementó las PASOs, que son elecciones primarias, o sea que cada espacio político de manera abierta y obligatorio disputa el poder interno. Entonces acá vemos que se presentan para las PASOs 9 fuerzas políticas, de las cuales cada una tiene diferentes candidatos, y son las PASOs en donde se elige cuál va a ser el candidato para las elecciones generales. Lo bueno de este mecanismo, o lo que se cree que es bueno, es que es obligatorio y lo está establecido por el Estado, es obligatorio. Como se ve, el Frente para la Victoria no disputó en las PASOs una interna, porque se estableció que el candidato era Daniel Scioli, hecho que trajo mucha fragmentación interna. Al no poder presentarse su líder, empezaron a diferentes referentes de los espacios sociales a querer ir adelante en la lista. El espacio Cambiemos, que es el espacio en el que se encuentra Mauricio Macri, es un frente que se formó por una coalición de 3 partidos. El PRO, que es el partido de Macri; la Unión Cívica Radical, que es un partido histórico en Argentina, es uno de los primeros partidos políticos, pero que fue perdiendo su base social; y Elisa Carrión, con un partido que se llama ARI, que ella era disidente de la Unión Cívica Radical. Eso es algo que permite también este mecanismo que es las PASO. O sea, las PASO posibilita en el espacio político que se formen coaliciones. Entonces, se forman coaliciones, dicen, bueno, cada uno presenta el candidato de su espacio y el que gana, después todos apoyamos. Que eso es algo que hasta el momento en Argentina no había sucedido, y era uno de los problemas que tenía la oposición en Argentina, que decía, bueno, sí, como oposición somos el 50%, pero ninguno saca más del 10%. ¿Por qué? Porque estaba muy fraccionada. Entonces, este mecanismo de las PASO posibilita que las 3 fuerzas más importantes de la oposición se unan, y claramente iba a ganar Mauricio Macri porque era el candidato más preferido, podríamos decir, y hace un contrapeso fuerte a ese poder hegemónico que venía trayendo el kirchnerismo desde hace, y el peronismo, podríamos decir, desde hace unos 12 años. Después hay otras fuerzas, como se ven, pero no todas alcanzan el mínimo requerido por la ley electoral, y de estas 13 precandidatos solo pasan 6, que son Daniel Scioli por el Frente para la Victoria,
Macri y Sergio Massa son los 3 más votados en las elecciones. Los otros son un frente de izquierda, progresistas y un candidato de un partido provincial. Como ninguno alcanza el mínimo requerido para ganar en primera vuelta, porque se está instituido el sistema de balotaje, entonces el mínimo requerido es el 45% o el 40%, pero tener una diferencia de 10 puntos con el segundo. Como ninguno alcanza ese porcentaje, pero sale primero, es importante mencionar que sale primero Daniel Scioli con un 38% y segundo Macri con un 34%. Ninguno alcanzar el mínimo requerido obliga a ir a un balotaje, que es algo atípico en la historia argentina porque nunca se había realizado y supone una polarización política máxima, o sea, en la escena electoral. Cosa que se habían venido planteando como unos discursos moderados, tendientes al centro, y el balotaje lo que hace es romper con ese tipo de estrategias y ese tipo de discursos porque supone una carrera entre 2 personas al máximo para llegar al poder. Entonces, después de explicar el contexto político, acá sería ¿por qué el marketing político? Hay que tener en cuenta en un escenario de una elección como es este caso de Argentina, pero puede ser cualquier elección del mundo. Y el marketing político es una disciplina que combina el trabajo de diversos especialistas en 3 niveles de planeación. En el nivel de la estrategia política, que se refiere a la propuesta política. En ese caso la propuesta política de Daniel Scioli se centraba en lo que él había realizado como gobernador de la provincia de Buenos Aires y los logros que había obtenido el gobierno nacional kirchnerista. En una estrategia comunicacional se refiere a la elaboración del discurso. Ahí se centraba en un discurso moderado, porque uno de los aspectos que siempre se le había criticado a Cristina Kirchner era que era muy confrontativa, muy directa, entonces, y hasta autoritaria. Entonces la postura de Scioli es, bueno, un discurso moderado, apelar a un público independiente, no solamente el público kirchnerista, y una estrategia publicitaria que es la construcción de la imagen. Pero teniendo en cuenta el diseño de las otras 2 estrategias, la imagen política de Scioli se conformó como una imagen política débil. Primero, por las internas que había tenido el espacio político. Segundo, un discurso moderado frente a una elección, a un balotaje que supone esa polarización máxima en la elección. Y esa postura moderada en contra a lo que tenía como herencia el kirchnerismo, que era siempre una confrontación directa. Entonces eso crea en Scioli una imagen como débil, como un títere del kirchnerismo, y no como un candidato real, no como un candidato decidido. ¿Por qué los spots publicitarios? Porque los spots publicitarios son un medio que nos posibilitan la interpelación al público de manera directa. Permiten un recurso persuasivo y llegar al público de manera directa sin intermediarios. Siguiendo a Adamo, clasifica los tipos de spot publicitarios y los clasifica en spot positivos, de contrastes y negativos. Dentro de los positivos están los de identificación, carácter mítico y tema, que tienen que ver con resaltar rasgos positivos de los candidatos a través de la explicación de las experiencias de vida,
resaltar los rasgos positivos, ya sea de su persona, de su partido político, de su trayectoria. Los spots de contrastes se clasifican en directos o implícitos y tiene que ver con yuxtaponer o contraponer la cara desfavorable del adversario con contraponer el adversario con el candidato, resaltando los aspectos negativos del opositor. Y los negativos son los spots que directamente muestran los rasgos negativos del adversario político, ya sea a través de aviso de noción, quiere decir de mostrar imágenes o cosas que resalten esos aspectos negativos, o aviso de testigo personal, en donde aparecen personas contando experiencias negativas que tuvo con esa persona o ese tipo de cosas. El spot publicitario de Scioli en la campaña, la categoría central era la categoría de victoria. Victoria en ese espacio político tiene una significación muy importante, y con eso me refería el apelar a un electorado ideologizado y de manera colectiva. Porque Victoria tiene ya la tradición desde el peronismo, inclusive el signo, no sé si lo han visto muchas veces, el dedo en B que hacen los peronistas o los kirchneristas, significa la B de Victoria. Entonces es una categoría fuerte para ese electorado. Entonces todos los spots surgían desde la palabra victoria. Entonces empezaban: Scioli para la victoria de un país, eso remite a algo a todos, la victoria de una provincia, la victoria es que puedas irte pero elijas quedarte. Entonces, como ustedes lo pueden ver, esos spots claramente apelaban de manera colectiva, intentando esperar de ese electorado cierta conciencia, o sea, era un argumento racional. Y después esos spots publicitarios contaban de 16 producciones y 24, porque bueno, sabrán que Argentina es un país federal, entonces está dividido en 24 provincias. Entonces había 24 spots publicitarios, uno para cada provincia, en donde resaltaba rasgos de la identidad de esa provincia. Y después había 16 producciones que se entrelazaba la palabra victoria y hacía referencia a diferentes expectativas, como la victoria de la educación, la victoria de la esperanza, la victoria del esfuerzo. En cada uno de esos spots publicitarios, por ejemplo en este que era la victoria de la esperanza, en el spot se va contando la historia de una familia que no podía tener hijos, y gracias a la ley de fertilización asistida que implementó el gobierno kirchnerista puede tener a su hija. Entonces, el spot, a través de contar diferentes historias, a través de personas que van contando diferentes historias, y que esas historias sucedieron gracias a políticas del gobierno, esas políticas sucedieron gracias a políticas del gobierno, resalta los logros del gobierno y qué sería la propuesta de Scioli. Pero para la hipótesis de este trabajo es que ese tipo de spots publicitarios, frente a un nuevo adversario, frente a un público que se creyó que estaba ideologizado, pero no estaba tan ideologizado como se creyó, y en un escenario de una polarización política tan grande, se debió haber tomado desde un principio un tipo de spot que sean de una confrontación directa hacia el adversario, que muestre las propuestas de país tan diferentes de un candidato con otro. Y ese cambio de estrategia y de táctica a nivel del marketing se da en el balotaje.
cuando se encuentran los resultados no esperados, porque siempre se creyó que Scioli ganaba en las elecciones generales, entonces los resultados no esperados, el fortalecimiento de ese adversario, la idea de cambio que cada vez era llevada por la oposición, la polarización política y la unión de la oposición, porque una vez que el kirchnerismo no gana en primera vuelta, lo que pasa, como pasa generalmente en casi todos los países, es la unión de la oposición frente a ese gobierno. Entonces, esos resultados no esperados lo que hacen es un cambio de estrategia, pero que se marca al lunes siguiente, después del domingo que se realizaron las elecciones, ya salieron nuevos spots del Frente para la Victoria. Y como se ven, estos son los nuevos spots del Frente para la Victoria. Se titulaba Sacate la máscara. Entonces empezaba con personas que tenían la máscara de Macri. Como se ve, tampoco era muy linda la imagen, porque casi que lo muestra como un monstruo. Y empezaba con la máscara de Macri y empezaban a contar cosas del pasado de Macri, cosas negativas de su experiencia política, hasta que se saca la máscara y termina con una frase que es: un país sin máscaras y un país sin caretas, haciendo un llamado a que las propuestas que estaba teniendo ese candidato eran un fraude a nivel electoral, porque se sabe que las políticas que iba a tomar ese gobierno no era con lo que estaba diciendo que iba a hacer en la campaña política. Después, otro spot publicitario era una de las herramientas políticas del PRO era utilizar globos. Entonces, ellos armaban mesas en la calle, hacían campañas siempre con globos. Entonces, una de las cosas que referenciaba al PRO eran los globos amarillos, y su color era el amarillo. Cada candidato utilizaba un color, entonces el color ya te daba la identificación política. En el caso de Macri era el amarillo. En el caso de Scioli empezó con el naranja y una naranja, una fruta, y en la O de Scioli era una naranja y el color naranja. Pero después, cuando se dio cuenta que estaba perdiendo como esa herencia del celeste y blanco, que es lo que siempre remitió el peronismo, volvió al celeste y al blanco. Entonces, en el spot se inflaban globos con las promesas que hacía Macri. Por ejemplo, pobreza cero, revolución de la alegría, una casa para cada familia. Y terminaba que esos globos se inflaban y se explotaban. Y decía, bueno, el tiempo de inflar globos se terminó. Diciendo, o sea, siempre apelando directamente que esas promesas era una mentira y que constituía un fraude electoral, porque la ideología de ese candidato no era realizar eso. Otra estrategia es, como se ve, el amarillo, o sea, es la identificación directa. Amarillo es Macri, amarillo es PRO. Entonces era solo el amarillo con una canción que decía ese cambio no. Y lo único que aparecía en la pantalla era el color amarillo con palabras que decían no. Entonces, visualmente eso ya remite a que el amarillo, que representa el PRO, que representa Macri, que representa todo ese tipo de políticas, no. Entonces, y ese cambio, que era una de las ideas más importantes que se lleva adelante en el electorado. Y, me fui rápido, ¿no? Y otro spot que se utilizó en el balotaje fue, no sé si conocen a De la Rúa. De la Rúa es el presidente de Argentina que se va en helicóptero de la Casa Rosada en el 2001. Es el papá del novio, que era novio de Shakira, capaz lo conocen por eso. Y entonces imagínense la imagen que hay de ese político en Argentina, si se fue en helicóptero y dejó al país sin presidente y sin vice, porque el vicepresidente ya había renunciado antes. O sea,
una crisis de representación total. Imagínense lo que es que en un spot publicitario promuevan que Macri es un de la Rúa, pero como en una versión nueva. Entonces estos últimos tipos de spot que se realizan después del balotaje tienen una confrontación directa y resaltan los aspectos negativos del adversario, cosa que no había realizado, se me salteó una cosa que no había realizado ese espacio hasta el momento. Entonces, ahí como que se definen a grandes rasgos cuáles son los cambios de la estrategia realizada para las elecciones generales y las que se realizaron para el balotaje. Entonces vemos que en las elecciones generales, con ese tipo de spot publicitario, lo que resalta es el carácter mítico, simbólico, a través de los testimonios de cada una de las personas que aparecen en esos spots, resaltando las cosas buenas del candidato, los logros que tuvo el gobierno en estos 12 años de gestión. Y para el balotaje ya no interesa nada de eso, y lo que se hace es una confrontación directa a mostrar lo malo que representa el adversario. En las elecciones generales, los spots tienen un argumento que podríamos decir que es más racional, porque te está mostrando cómo se hizo el proceso de la ley de fertilización asistida, o con la victoria del esfuerzo relataba la historia de un chico que sale de las villas y logra reinsertarse en la sociedad. Y en el balotaje no es un argumento tan racional, hasta inclusive podríamos decir que es irracional, porque es una placa amarilla que dice ese cambio no, pero eso es fuertemente persuasivo. Y el mensaje, lo que nosotros creemos es que en esos spots de la victoria, que son tan amplios, tan largos, el mensaje queda difuso, como que no queda tan claro qué es lo que se quiere transmitir. En cambio, en el balotaje el mensaje es claro, es contundente. Ese cambio no, Macri no, porque presenta estas políticas, porque tiene este pasado, porque tiene estas cosas. Y en las elecciones generales, bueno, los spots son mucho más largos, bueno, eso es algo que no le pude mostrar por una cuestión de tiempo, pero duran mucho más tiempo, cada uno de esos spots son largos, van relatando historias. En cambio, en el balotaje los spots son cortos, eran una aparición en pantalla que duraba segundos y desaparecía. Pero la conclusión que llevo con el trabajo es cómo ese cambio de estrategia en ese escenario electoral, que estaba fuertemente polarizado porque eran solo dos candidatos, resultó mucho más beneficioso para el Frente para la Victoria. Pero el error del Frente para la Victoria fue no haber realizado desde un primer momento, sabiendo que no llevaba a su líder, que tenía enfrente un nuevo adversario, haber realizado desde un primer momento ese tipo de estrategias que son más cortas, son más persuasivas, se pueden decir que son más irracionales, pero la elección demostró que ese tipo de estrategias son las que más funcionan a nivel de la estrategia para una campaña política, por lo menos en una campaña política con esas características. Y también yo creo que mostró en la experiencia argentina que los medios de comunicación, los spots publicitarios, las redes sociales constituyen un nuevo territorio de construcción de poder. Que no solamente el poder tiene que pasar por, que obvio que no hay que dejarlo de lado y que sí tiene que partir desde las bases, desde la construcción de las organizaciones barriales, sociales, y trabajar desde ahí, pero hoy en día y en la actualidad y desde hace ya varios años no se puede dejar de lado la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales
y las estrategias de marketing político en una campaña electoral, porque la construcción de poder en esos espacios en la actualidad es muy fuerte, más cuando se apela a un público o cuando los procesos de politización social no son tan elevados, y eso que se cree que en Argentina hay como una politización importante, y asimismo se queda demostrado que no es tanto como parece. Y eso era todo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Me pareció muy interesante. Algo que nombraste me pareció muy importante es la polarización que se genera en Argentina. ¿Tú crees que esa polarización política, no sé, en un mediano plazo, pueda traer problemas de fermentación y problemas de gobernabilidad? Porque hay una parte de la fermentación que es a nivel de la ciudadanía, pero hay otra parte de fermentación que también es legislativa. Entonces tal vez pueda traer problemas en la gobernabilidad. ¿Ustedes pueden estar marcados en esos problemas o cómo se llevaría a cabo, cómo se enfrentarían esos problemas que pueden ocurrir? Sí, yo creo que la fragmentación social, política, ya se visualiza en Argentina, inclusive desde antes de la elección ya estaba esa fragmentación política, y ahora lo que está pasando es que se está vislumbrando más todavía, más aún, porque hay como una reacción importante, porque si bien, o sea, no llegó el kirchnerismo al nivel de organización social que se creía que había, pero sí hay una organización social de las bases que es bastante fuerte y bastante importante. Entonces, frente a cualquier medida que toma el gobierno de Macri, que podría llamarse impopular o que causa repercusiones fuertemente negativas en la sociedad, se organizan y salen. Entonces hay paros, hay manifestaciones sociales, el movimiento piquetero, movimientos de organizaciones barriales, los estudiantes en Argentina hay un movimiento estudiantil que es muy organizado, que es organizado a nivel nacional. Entonces cualquier política que esté en contra de la educación pública o de las políticas a la inversión científica, el movimiento estudiantil sale y tiene el respaldo de las centrales obreras. También Argentina es un país que tiene los sindicatos son fuertes, entonces los sindicatos salen, aunque había como cierto pacto ahí entre la CGT y el gobierno de Macri al principio, pero ya ahora es como que los índices de desempleo y los índices de pobreza aumentaron, entonces ya es como que ahí ya se empezó a vislumbrar una fractura en esa alianza, pero creo que sí, que en los años que se avecinan se va a notar más esa fragmentación y se va a traducir en un problema de gobernabilidad para el gobierno en términos de legitimidad social, pero en términos de legitimidad del legislativo y del ejecutivo, no creo que se traduzca tan fuerte, porque en Argentina, al ser federal, lo que hace el gobierno nacional es ir negociando con los representantes de cada provincia, y es como un traspaso de recursos y apoyos. Entonces, en términos legislativos, o sea, en términos gubernamentales, no creo que se le ponga tan difícil, y ese es el problema por ahí, que a nivel social hay un descontento muy fuerte, pero a nivel gubernamental los proyectos y los decretos siguen saliendo porque el apoyo en el Congreso está, porque el Congreso se maneja en una transmisión de recursos para la provincia y un apoyo de las provincias en las diferentes iniciativas que tiene el gobierno nacional, porque si bien es federal y las provincias tienen autonomía, la plata la tiene el gobierno nacional y las provincias dependen de esos recursos del gobierno nacional. Entonces, como que a nivel gubernamental me parece que la tiene
como más fácil el gobierno, pero a nivel social el descontento es grande, pero al mismo tiempo el apoyo también es grande. Entonces como que hay una fragmentación ahí bastante importante. Frente a toda la confrontación de Scioli contra Macri y toda la degeneración de su gobierno, Macri, ¿qué papel toma y qué estrategias políticas da para esta confrontación? Es que la estrategia política de Macri hay que reconocer que es muy buena, o sea, se podría decir que excelente. Y es, bueno, este trabajo es un trabajo que se recolectan los dos casos y el capítulo siguiente es el de Macri. Pero bueno, me centré en el de Scioli por los errores cometidos, digamos. Y la estrategia de Macri es siempre una estrategia de acercamiento. De acercamiento, de decir, bueno, los problemas no son esos. O sea, reconoce en cierto momento de la campaña los logros que tuvo el kirchnerismo como positivos. Entonces dice, sí, hay que cambiar, pero hay que mantener algunas cosas. Como hay cierto consenso social en torno a muchas políticas del kirchnerismo, y él percibe eso en su campaña política, entonces llega un momento que dice, no, el kirchnerismo hizo cosas buenas, esas cosas hay que respetarlas, nosotros no las vamos a cambiar, vamos a seguir por ese lado, pero hay que cambiar. Y la idea principal es la idea de cambio, de decir, bueno, sí, pudimos estar bien, pero con el kirchnerismo hasta acá llegamos, hasta acá nos estancamos y necesitamos un cambio para poder estar mejor. Como un ascenso de la clase media muy importante y como bueno, hasta acá llegamos, con el kirchnerismo llegamos hasta acá, nos estancamos, pero tenemos que pasar a otro nivel y entonces ahí la idea de cambio. Y una de las estrategias centrales de Macri es la idea de cambio y principalmente el juego que él hace en las redes sociales. Su acercamiento principal es a través de las redes sociales, principalmente de Twitter, Facebook e Instagram. Era un acercamiento muy directo, entonces recibía llamados telefónicos de Macri, mensajes de texto de Macri, WhatsApp de Macri, entonces era esa idea de que, uy, me está llamando Macri. Entonces era como un acercamiento muy importante y en la sociedad, claro, o sea, sos de la provincia, no sé, de la Patagonia de Argentina y recibís un llamado que dice que es Macri, ¿cómo no lo vas a votar? Y su estrategia se centraba principalmente eso, en llevar adelante la idea de cambio y en el acercamiento con las personas, una relación directa. Sí. Tengo una pregunta respecto a lo de Macri. Tiene en la elección para el presidente y cuando se postula, ¿qué influenció en que su pasado como presidente de Boca Juniors llevara un equipo de fútbol a una multinacional más grande de Argentina, con millones de hinchas, millones de productos vendidos en todo el mundo, reconocido, digamos, en partes como Japón, y pues con los jugadores que todo el mundo sabe, Maradona, Chicho, cualquier personaje de eso? ¿Tuvo algo que influenció o no? ¿Lo dejó depositado en el otro? Todo. Todo influenció. ¿Pero cómo? O sea, la construcción de poder de Macri es a partir de su experiencia en Boca Juniors. O sea, si bien ya tenía un poder muy importante por su padre, porque es una familia que tiene mucho poder económico en Argentina, inclusive las empresas estatales que se privatizaban en Argentina en los 90 las compraba el grupo Macri, pero Macri en su familia siempre había tenido como esa visión de el niño que no es tan inteligente, digamos. Y él a través de su gestión en Boca Juniors puede revertir eso y de ahí empieza a tejer todas sus redes de poder, inclusive la 12, que es la barra brava de Boca Juniors. El primer tiempo era la base social del PRO, que es el partido. Inclusive él surge, el primero es jefe de gobierno porteño, que sería como el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y la base social, y empieza a tejer todas sus redes de poder a través de Boca Juniors. Y la base social era la 12, quienes iban a los actos de Macri era la 12, quienes organizaban a nivel territorial era la 12, y sí, el paso por Boca Juniors de Macri es fundamental para su imagen política también. Gracias.